Cordial saludo. A continuación les presentaremos aportes de la filosofía del derecho en la Edad Moderna. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Derecho, docente Claudia Patricia Salcedo, Grupo A1, año 2021-1, integrantes Ana Bravo, Karen Cristancho, Santiago Ángel, Zair, Dana Parra. Juan Durán. Empezaremos con René Descartes o Renatus Cartesius. Nació el 31 de marzo de 1596 y falleció en 1650. Nació en Turena, hoy llamada Descartes, en su honor. Fue un filósofo, científico y matemático de origen francés. Descartes recibió una educación temprana en el College Henry IV, en la localidad de La Flèche. Formó parte de la llamada Revolución Científica de los siglos XVI y XVII. Es considerado por sus aportaciones al campo como el padre de la filosofía moderna, así como de la geometría analítica y el mecanismo de la física. Se le considera un innovador y un rupturista para los métodos y las teorías aceptadas para la academia en su momento, los cuales ayudó a refundar. Descartes sintió preferencia por las ciencias derivadas de la revolución renacentista, por lo que era copernicano y atomista, siguiendo los estudios de Copérnico, Galileo y Gassendi. Gracias a él, la filosofía se nutrió con sus planteamientos racionalistas, que aspiraban a la verdad única mediante la búsqueda del método adecuado para ello. Sus ideas giraron en torno a la crítica de los métodos del pensamiento establecidos para la construcción de un nuevo método, en el que la duda metódica respecto al método y la intuición jugarían un papel fundamental en la marcha de lo universal a lo específico. Su método consistía en la aplicación de los razonamientos. También su pensamiento reconocía la existencia de un Dios. Fue creador de los dos tipos de sustancias que según él componían el mundo, la sustancia externa, física, de la que están hechas las cosas, y la sustancia inteligente, de la que está hecha el espíritu. Planteaba la duda como estrategia escéptica para descartar la información no comprobable. Establece un dualismo sustancial entre el alma, res cognitas, el pensamiento, y cuerpo, res extensa, la extensión. Una frase reconocida de él es pienso, luego existo, lo que en latín significa cogito ergo sum. Unas de sus obras son Reglas para la dirección del espíritu, El mundo, Tratado de la luz y el hombre, Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Siguió de esto, creó 3 ensayos científicos, La geometría dióptrica y Los meteoros. Con estas 3 obras escritas en francés, Descartes da por presentarse ante el mundo erudito, aunque inicialmente intentó conservar el anonimato. También otras de sus obras son Meditaciones metafísicas, El diálogo, obra póstuma, La búsqueda de la verdad mediante la razón natural, Principios de la filosofía, que Descartes inicialmente habría planteado para la enseñanza, y Las pasiones del alma. Humanismo. El humanismo se originó en Italia durante el siglo XIV en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, con los poetas y pensadores Dante Alighieri, 1265-1321, Francesco Petrarca, 1304-1374, y Giovanni Boccaccio, 1313-1375. Fue a partir de 1450, con la invención de la imprenta, que el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. El intelectual italiano Giovanni Pico della Mirandola fue el primero en designar el término humanismo para designar el movimiento. Más tarde alcanzaron notoriedad los filósofos Erasmo de Róterdam, 1466-1536, y Michel de Montaigne, 1533-1592, como 2 de los más grandes célebres humanistas europeos de la historia. El humanismo, en sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. La palabra como tal se compone de la palabra humanos, que significa humano, e ismos, raíz griega que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. El humanismo en el Renacimiento se conoce también como el movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo,
que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. La filosofía humanística ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural y puso un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. A través de sus obras, los intelectuales y los artistas humanistas exploraron temas inspirados en los clásicos de la antigüedad grecorromana, que eran sus modelos de verdad, belleza y perfección. La Ilustración. Se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso de difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamándose así por ello el siglo de las luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres, iluminados por la luz de la razón, debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el caduco antiguo régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, despreciando el pasado, renegando sus viejas creencias y enfrentando las doctrinas inmóviles de la Iglesia, y se vuelve así nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Las principales características de este movimiento fue el excesivo predominio de la razón, del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura, y por una marcada inquietud por aprender y por enseñar, por ensanchar los conocimientos, por hacer progresar las ciencias y por lograr el desarrollo de su cultura. En la Ilustración también hubo filósofos importantes de la época. Uno de ellos fue Rousseau, quien fue un escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico que logró cuestionar las estructuras sociales y políticas de su época. Sus aportes en el campo de la filosofía, la política y la educación han sido considerados claves en el devenir social e histórico de las sociedades modernas de la actualidad. Indicó que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, es la sociedad civil con sus diferentes instituciones la que le corrompe, llevándolo hacia la opulencia, violencia y tendencia de lujos excesivos. Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración. A través de su contrato social, hizo surgir una nueva política, la cual está basada en la voluntad general y en el pueblo como soberano. Luego podemos encontrar a John Locke, un ilustre pensador británico y uno de los más grandes representantes del empirismo inglés, y considerado en la actualidad como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los precursores de los empiristas británicos. Este médico y filósofo recibía influencias directas de Francis Bacon, quien realizó una gran contribución a la teoría del contrato social. Lo que en la Ilustración fue la de establecer que todo individuo tiene derecho a ejercer sus creencias sin que el Estado o el gobierno influya en él. Esta idea permitió que el uso de la razón de las personas sin sujeción al clero y la separación del Estado y la Iglesia. Otro gran filósofo importante fue Voltaire. Fue un filósofo y escritor francés de la Ilustración, defensor de la libertad de expresión, de la separación de la Iglesia y el Estado y crítico de la Iglesia católica, del cristianismo, del islam y del judaísmo. Escribió poesías, obras de teatro y trabajos filosóficos e históricos. Voltaire fue el ilustrado francés más notable del siglo XVIII, escritor y filósofo. Pertenece al número de escritores que con su brillante crítica al clero y al absolutismo prepararon las mentes para la revolución burguesa de Francia de fines del siglo XIX. En la filosofía, Voltaire fue el continuador de Locke. Podemos observar a Immanuel Kant. Fue uno de los filósofos que más influencia logró tener en la historia de la filosofía occidental. Sus grandes contribuciones a la metafísica, epistemología, la ética y la estética han tenido un profundo impacto en el área de la filosofía. El empirismo. El término empirismo viene de la voz griega emperia, que se puede traducir como experiencia.
Cuando hablamos de experiencia en este contexto nos referimos más exactamente a la experiencia sensible o conjunto de percepciones. En un sentido amplio llamamos empirista a toda teoría filosófica que considera los sentidos como las facultades cognitivas adecuadas para la adquisición del conocimiento. A lo largo de la historia de la filosofía se han dado muchas formas del empirismo, unas radicales y otras moderadas. Por ejemplo, en la filosofía griega se puede citar la filosofía aristotélica y la filosofía atomista, como filosofías más empiristas que la de Platón o la de Parménides. En el pensamiento medieval también encontramos autores muy inclinados al empirismo como Guillermo de Ockham en la filosofía moderna del empirismo clásico y en el siglo XX el neopositivismo. En sentido estricto, utilizamos el término empirismo para referirnos al empirismo clásico o empirismo inglés, movimiento filosófico que virtualmente se contrapone al racionalismo clásico y que se caracteriza por las siguientes notas. Como primera instancia, los autores más importantes nacieron en las Islas Británicas entre los siglos XVII y XVIII de la Edad Moderna, y sus representantes más destacados son John Locke, George Berkeley y David Hume, a quien se considera su máximo más radical representante y de quien hablaremos más adelante. 2. El objeto del conocimiento son las ideas, no el mundo exterior. 3. El origen del conocimiento está en los sentidos. 4. Rechaza las ideas innatas. 5. La experiencia, tanto la interna como la externa, es el criterio de validez y el límite del conocimiento. La experiencia interna es la percepción interna, la percepción de la propia vida anímica. La experiencia externa es la percepción externa o percepción de los objetos físicos. 6. Niega la intuición intelectual, aceptando solo la intuición empírica, la intuición sensible. 7. Acepta la adecuación solo para la lógica y las matemáticas y cree que para el conocimiento del mundo solo es adecuada la inducción. 8. Toma como modelo la ciencia de la ciencia natural. 9. De particularmente Hume, explicaciones psicológicas, reduce los distintos ámbitos de objetividad, el científico, el moral y el estético, a mecanismos, procesos y actividades psicológicos. 10. Apoya las ideas éticos y políticos de la Ilustración. Como ya nombramos, Hume, la filosofía de Hume es considerada como una profundización en el escepticismo, aunque esta visión ha sido discutida, argumentando que el naturalismo tiene un peso comparable en su pensamiento. La filosofía de Hume criticó el racionalismo en sus tres aspectos centrales. 1. El innatismo, rechazó las ideas innatas, sostuvo que no existen ideas previas a la percepción, lo que se piensa que se extrae de lo que se percibe. 2. La preeminencia del cogito fue reemplazada por una conciencia movilizada por lo externo, por lo tanto. 3. La necesidad como norma del entendimiento humano no podría ser el fundamento de la ciencia. Francis Bacon nació el 22 de enero de 1561 y falleció el 9 de abril de 1626. Fue canciller de Inglaterra y un célebre filósofo, político, jurista, escritor, y se le conoce como el padre del empirismo filosófico y científico. Su principal obra fue Novum Organum de 1620, quien concebía la ciencia como técnica capaz de dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Trata sobre la lógica del procedimiento técnico-científico, una lógica contrapuesta a la aristotélica, cuyos tratados de lógica recibieron precisamente el nombre de un órgano, y que según Bacon resultaba buena solo para la disputa verbal. El pensamiento de Francis Bacon se considera uno de los principales y primeros dentro del contexto de la filosofía moderna. Para Bacon, los sentidos representan la base fundamental del conocimiento, mientras que el descubrimiento de la naturaleza y sus fenómenos es el propósito de la investigación. A través de reflexiones expuestas en sus trabajos sobre moral y política logrados en el año 1597, se le conoció como uno de los grandes fundadores del ensayo en Inglaterra, método que además de brindar una experiencia intelectual compartida, es fácilmente comprensible. La verdadera intención de Bacon era llegar a comprender situaciones cotidianas y de qué forma podía hacerse que las personas en general pudieran aplicar mejoras a estas situaciones. Entonces, Bacon se centró en lo que él denominó filosofía natural, que posteriormente se conocería como física. Auguste Comte fue un filósofo francés que fue conocido por haber sido el precursor de una corriente que es conocida como el positivismo o filosofía positiva, al igual que la sociología, a la que elevó a la categoría de ciencia. Este pensador ha sido señalado como el primer filósofo científico en la historia y su reputación estuvo en lo más alto durante el siglo XIX. La corriente del positivismo surgió gracias a unas conferencias y reflexiones en torno al conocimiento que él manifestó en su curso de filosofía positiva que dictó en 1826.
Para el filósofo francés, el centro del curso debía ser la demostración de que se necesitaba una ciencia cuyo foco de estudio fuera la sociedad. También deseaba demostrar que las diferentes ciencias eran diferentes artistas de un todo. Es decir, para Comte la ciencia no debía ser abordada como un elemento dentro de la filosofía en general, sino que en sí misma era un objeto. Comte desarrolló una propuesta de que el conocimiento pasaba por tres estadios diferentes entre sí y progresivos. En el puesto número uno está la teológica. Este es uno de los procesos más básicos y en consecuencia se centraba en propósitos simples como la naturaleza del ser y los fenómenos, así como el comienzo y el fin de los mismos. Estaba centrado en conceptos y respuestas absolutas en las que todo se reducía a blancos y negros, porque a todas las que consideraba producto directo de la acción de algún detonante. Además, en la historia social esto se equipara con las sociedades militares y monárquicas. La segunda etapa era la metafísica. En esta no se conciben agentes sobrenaturales, sino esencias que producen los efectos visibles. Es una etapa temporal y evolutiva transitoria necesaria. Está caracterizada por el razonamiento y tiende a la investigación. Precisamente en este proceso intermedio se pueden plantear las interrogantes fundamentales, así como otras dudas acerca de la razón de las cosas. En tercer lugar tenemos la positiva, en la que el investigador que alcanzaba esta etapa ya ha aceptado que no es viable hallar respuestas absolutas. Tras asimilar esto, el objetivo se convierte en conocer las leyes que rigen a los fenómenos. En esta etapa, al que el razonamiento científico domina, se emplea el relacionamiento mediante la observación y comparación. Sociología para Comte era que el concepto planteado hace referencia a una ciencia social unificada. Deseó con ella explicar su presente al tiempo que le permitía planificar de forma ordenada el desarrollo del futuro de las sociedades. Para el filósofo francés, la filosofía positiva contaba con un objetivo, el cual era ascender al estudio de la sociedad hasta la tercera etapa del conocimiento. Esta nueva ciencia que abordaba temas relacionados con la sociedad, el filósofo separó dos aspectos diferenciables: lo estático social, que estudiaba tanto las leyes como las organizaciones sociales, y lo dinámico social, en el que se trataba con progreso y los cambios. Clasificó las jerarquías de las ciencias mediante su complejidad y su desarrollo histórico. En primer lugar tenemos la matemática, segundo astronomía, tercero física, cuarto química, quinto fisiología o biología y sexto sociología. Y cada una de estas áreas formaba parte de lo que él definió como la filosofía de las ciencias. Todas estas áreas que se encontraban dentro del campo de estudios quedaron representadas en la jerarquía. Para que una investigación pueda considerarse estudio científico se divide en tres partes. En primer lugar, se debía realizar un procedimiento que sirve como cimiento: la observación. En el segundo lugar del proceso se da la experimentación, pero esta solo es válida en el caso en que la misma pueda sufrir manipulaciones que estén controladas por el investigador, como es el caso de áreas como la física y la química. Y las comparaciones, siendo el último paso, constituyen el proceso planteado por Comte. Estas dominan si es útil en áreas como la biología porque permiten estudiar con mayor facilidad, por ejemplo, la anatomía. Los principales temas para abordar por la sociología fueron la evolución de la sociedad, lo que fue el surgimiento, expansión y ciclos de vida y sus características, mediante el empleo de la historia y la biología. Él pensó en la historia como la principal área de colaboración con la sociología, puesto que de este modo no necesitaría de las otras ciencias de menor jerarquía. En su plan, la filosofía social solo tenía una relación de dependencia con la biología. En este punto se vuelven visibles las diferencias entre la aproximación de Comte para estudiar la sociedad y lo que actualmente realiza la sociología para acometer este objetivo, con el uso de herramientas como matemática social y economía. Este orden jerárquico no está aplicado como lo planteó Comte. Su método histórico era el que funcionaba mejor, puesto que ese elemento era indivisible de la evolución de las ciencias.